Hola, buenos días, espero estés muy bien en esta mañana. El día de hoy quiero hacer un devocional un poco diferente, más que un devocional es una reflexión, es un estudio complementario a la predicación de los miércoles, del miércoles pasado y del miércoles que viene. Es importante porque en el tiempo de la enseñanza no pude o no puedo detenerme a detallarlo por tiempo, pero voy a aprovechar este espacio para hacer esta ampliación importante del tema pues tan importante que ha sido para mí, para mi vida como tal. Y es acerca de hacer la voluntad de Dios. Creo que muchas veces no lo hemos preguntado. Entonces oremos e iniciamos. Igual en pantalla estoy compartiéndote los apuntes de lo que vamos a tratar, pero vamos a orar y arrancamos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, te damos por el tiempo, Señor, que nos regalas y la oportunidad que nos das de servirte, Señor, y de vivir una vida que te agrade. Ayúdanos, Señor, y oramos en los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Importante, cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, quiero que primero analicemos y nos quitemos de la cabeza el concepto de que hacer la voluntad de Dios es hacer una cosa bien hecha o lograr el éxito en algo o obtener el resultado positivo de lo que se desea. Hacer la voluntad de Dios no tiene que ver con eso. Cristo hacía la voluntad de Dios todo el tiempo en cada acción de su vida, desde pequeño hasta su crucifixión, su resurrección y ahora en la diestra de Dios Padre. Hacer la voluntad de Dios, tenemos que quitarnos de la cabeza que es que algo salga bien. Hacer la voluntad de Dios no es una ejecución, no es voy a hacer la voluntad de Dios, entonces voy a ser misionero. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Voy a ser pastor, esa es la voluntad de Dios para mi vida. Voy a ser empresario, esa es la voluntad de Dios para mi vida. No, sí, no es el final. Y quiero aclararlo muchísimo. Hacer la voluntad de Dios, bíblicamente hablando, son todas las decisiones, planes o acciones que realizamos mientras somos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos habla acerca, igual se menciona en otras partes, pero nos habla acerca de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es dejarnos controlar por el Espíritu Santo, es un control cedido al Espíritu Santo. Obviamente quiero aclarar, no es un trance, no es que yo estoy siendo lleno del Espíritu Santo y no soy consciente de las decisiones que tomo. No, es una sincronización. Es que mis deseos y mis decisiones, mis anhelos y mi forma de comportarme es aquella que el Espíritu Santo puede influenciar y controlar, pero porque también es lo que yo deseo hacer. Es una sincronización entre mis deseos, mis anhelos y mis acciones con los anhelos de Dios. Es un estado, una condición que el creyente obtiene a través de unos pasos sencillos o un estilo de vida. Es eso, esa es la llenura del Espíritu Santo. No es un trance especial, no es un evento mágico, milagroso, no es una transformación. No, es un estado que el creyente puede obtener en una vida que le agrada al Señor. He extraído unos pasos y, como lo menciono, me han funcionado muchísimo en mi vida comprender este concepto y quería compartirlo porque el Señor me lo ha mostrado así. Y es cómo ser lleno del Espíritu Santo y cómo estar seguros de siempre hacer la voluntad de Dios. Y es curioso porque la Biblia nos muestra que sí podemos tener la certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Sí, ya se acabó la duda. La idea es que al finalizar esta reflexión podamos estar seguros de cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Lo separé en 7 puntos que pues menciono cómo lograr la llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de cada uno. Procuraré no extenderme tanto. Aquí tienes las citas, algunas las mencionaremos, las tengo abiertas también en otras pestañas, otras las leeremos directamente. Lo primero, para poder hablar de la llenura del Espíritu Santo, tenemos que partir de atributos de Dios y de condiciones para nosotros. Hay un atributo de Dios que necesitamos cumplir, que es la santidad. Es decir, que para ser llenos del Espíritu Santo
debemos tener una vida sin pecado. Y ojo, no me refiero a una vida apartada del pecado. ¿Sí? Como que estoy lejos del pecado o con poquito pecado. No, me refiero a una vida sin pecados. Ahora, como seres humanos esta condición es imposible de alcanzar. Nadie queriendo ser bueno va a poder quitarse el pecado de encima. Esto es importantísimo tenerlo presente. 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para poder estar dentro de la voluntad de Dios, lo primero es poner nuestra confianza en Cristo para que nos limpie de todo pecado. Una ilustración que me gusta mucho para hablar de la condición del creyente limpio de pecado a través de la sangre de Jesucristo es que el creyente reconoce que es un pecador, pide perdón al Señor y acepta que la única forma de resolver su problema de pecado es Cristo. Es como una lámina de acero grabada, ¿sí? Una lámina de acero que ha sido grabada con láser o con una herramienta capaz de torcer o romper el acero. Y lo que se graba allí en el acero es la propiedad. Pertenecemos a Cristo. La Biblia nos hace la ilustración con el sello del Espíritu Santo. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo al momento en que ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos la salvación del Dios Todopoderoso que ha enviado a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y si nosotros vivimos en pecado, no podemos estar dentro de la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor para el pecador es que pague por su pecado. La voluntad del Señor para el pecador es que reciba el castigo de sus iniquidades. Entonces lo primero es aceptar el regalo del Señor para no recibir el castigo. Y como una lámina de acero ser marcados como propiedad de Cristo. Ahora, a la lámina de acero las personas les pueden echar mugre. O sea, tú puedes coger, echarle popó, echarle excremento, la puedes ensuciar. Y en esencia va a ser horrible, nadie va a querer tener esa lámina cerca. Pero eso no va a afectar el resultado final. Por eso la Biblia también menciona que nuestras obras como creyentes serán pasadas por fuego. Y esta lámina puede ser desinfectada de muchas formas, pasarse por fuego, y todo lo que no pertenezca al Señor, todo lo que no haga parte de la esencia, lo que Dios salvó, será quemado. De la misma forma, el creyente que puede tener una vida horrible, pero si ha puesto su fe y su confianza en el Señor, será una lámina que nadie va a usar, una lámina inútil, un pedazo ahí sucio. Pero cuando el Señor lo llama a su presencia, el Señor preservará lo que Él ha salvado. Ahora, nuestro propósito es ser herramientas útiles y poder relucir y reflejar a Cristo. Porque si pules un metal muchísimo, te conviertes en un espejo y reflejar a Cristo en el mundo. Entonces lo primero es una vida sin pecado. Reconocer a Jesucristo como Salvador. Si no has reconocido a Jesucristo como Salvador, lastimosamente, no importa qué tan bueno seas, los demás pasos son imposibles de cumplir. Y lo otro, hay que tener presente los demás pasos son simultáneos, es decir, no es uno después del otro. Este paso y el segundo son pasos en los cuales es un paso necesario, es decir, no podemos avanzar sin este paso. Si tú no has puesto tu fe y tu confianza en el Señor, cierra el video o devuélvelo y vuélvelo a ver hasta que la pongas, porque los demás pasos serán solamente información inútil. Si no confías en Jesucristo como tu Salvador, los demás pasos, graves. El siguiente paso es que es automático al momento en que recibimos la salvación, es estar reconciliados con Dios, pero como hijos también debemos buscar siempre estar reconciliados con Él. Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ya estamos reconciliados como hijos de Dios, pero debemos garantizar que siempre estemos en la condición de reconciliación. Es decir, no es que perdamos la salvación, no quiero mencionar eso no tiene sentido bíblicamente hablando. Me refiero a no perder la comunión, a no hacernos acreedores a disciplina. Cuando nosotros estamos o cometemos algún error siendo pequeños con nuestros papás y nos ganamos la disciplina, no podemos tener una relación hasta no recibir la disciplina. Una relación amena.
Entonces, supongamos que cometemos una falta muy grave contra nuestra mamá. Nosotros podemos llegar, podemos hablarle, podemos esto, pero hasta no recibir la disciplina, hasta no ponernos a cuentas, no podemos establecer esta relación. Lo llamaríamos paz. La paz del Señor, el saber que estamos a cuentas cortas con el Señor, que estamos al día. ¿Cómo logramos esta reconciliación? Confesando nuestro pecado, nuestras actitudes y entregándole la confianza al Señor de que nos perdona de las cosas malas que seguimos haciendo. Entonces, mantenernos en una relación de reconciliación con el Señor. Ahora, importante, en esta relación también debe haber una sana comunicación. Es importante la oración constante en la cual yo hable con mi Padre y la lectura constante de las Escrituras en la cual Él me hable a mí. Yo no puedo hablar con el Señor de otra forma que no sea a través de las Escrituras, de meditar en su palabra. Entonces, en este punto de la paz con el Señor es confesar nuestros pecados, reconocer nuestras debilidades, pero también una lectura y oración constante, permanente. Por eso decía que esto es simultáneo con los demás pasos. El segundo paso, o el siguiente paso, porque ya creo que vamos en el tercero, es el amor, es el atributo del Señor y es una vida sin rencor. Es estar reconciliados con las demás personas. Y esto incluye a todos. Puse como ejemplo el pasaje Romanos 13:8 que dice que no debamos nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Esto incluye todo y la Biblia tiene pasajes específicos para la reconciliación con los demás y no tener rencor con los demás. Si tú eres una persona casada, debes estar reconciliado, debes estar sin problemas con tu esposo, con tu esposa. Si tienes hijos, debes tener una clara reconciliación, una muy buena relación con tus hijos, sin problemas, sin rencor. O sea, no guardar rencor hacia tus hijos o no guardar rencor hacia tus padres. Si trabajas, la Biblia también habla de la relación de amos, jefes, con las personas que los sirven. Si eres un empleado, ¿cuál es la relación con tus jefes? Si tienes una empresa, ¿cuál es la relación con el gobierno? Si no tienes una empresa y conduces un vehículo, ¿cuál es la relación con las entidades de tránsito? Reconciliarlos con los demás es cumplir nuestros compromisos. Entonces, si queremos estar dentro de la voluntad del Señor, debemos vivir sin rencor. Entonces, sacar el rencor de nuestro corazón, entregárselo al Señor, empezar a amar a nuestros enemigos, pero también empezar a pagar nuestras deudas, tanto de respeto como multas o situaciones que tengamos pendientes con el gobierno. Un hijo de Dios debe ser el mejor ciudadano posible. Un hijo de Dios, en la medida de lo posible, de que las leyes no vayan en contra de la palabra, debe pagar impuestos. O sea, un hijo de Dios debe estar al día con la DIAN, con Hacienda Bogotá. Un hijo de Dios debe estar al día en multas y comparendos. Ahora, no es que la multa o el comparendo que tengo es muy difícil de pagar. Lo importante es mostrar nuestra intención de ponernos al día. Aun si está fuera de nuestras posibilidades, el Señor lo sabe. O sea, no podemos mentirle al Señor. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, el Señor, en algunos casos, nos evitará las consecuencias de nuestras malas decisiones. En otros no, porque Él conoce el propósito y con amor permite que las cosas sucedan. Pero si ya tenemos multas, comparendos o deudas muy grandes que no hemos pagado, nuestro deber es poner la cara, acercarnos a la persona, a la entidad a la cual tengamos la deuda, reconciliarnos con ellos y establecer compromisos reales, sin mentiras, en los cuales expresemos la razón por la cual no hemos podido cumplir con esta obligación. Tal vez cumplir con esta obligación nos tome años, pero vamos a ser, como hijos de Dios, responsables. Ahora, importante, no se refiere o no queremos hablar aquí de la no deuda. Lo ideal es no tener deudas, es lo ideal. Pero lo más importante para la Biblia y para el Señor es que si tenemos deudas, cumplamos con los plazos y los compromisos establecidos para el pago de estas deudas, ¿sí? Digamos, por ejemplo, si hacemos un préstamo para una casa a 15 años, está bien, siempre y cuando lo hayamos hecho sin falsificar documentos, y segundo, si tenemos la capacidad de pago, acercarnos y cumplir las fechas de pago correspondientes. ¿Listo? También hay que recordar que el que pide prestado es siervo del que le prestó. Entonces, cada vez que pidamos un préstamo, siempre recordémonos que estamos cediendo la parte de la autoridad de nuestra vida a la persona a la cual
nos está prestando dinero. Entonces procuremos no pedir prestado. Y si pedimos, paguemos. Importante. Entonces, primer paso, sin pecado. Segundo, reconciliados permanentemente, diariamente con el Señor. Tercero, reconciliados con los demás. Una vida sin rencor. Siguiente paso, en el cual reconocemos la provisión del Señor. Y es la ofrenda. Ahora, si cuando alguien te habla de ofrenda a la iglesia, o nos habla de ofrenda a la iglesia, sentimos una mechita, hay algo mal en nosotros. Sí, hay algo mal, algo está mal. Porque el dinero nos está afectando nuestra relación con la iglesia. Ahora, la pregunta sería, ¿diezmo o ofrenda? Bueno, actualmente, o bíblicamente hablando, aunque el diezmo se instauró en la ley como mandato, pero hay diezmo incluso antes de la ley, de forma voluntaria, hablaremos de la ofrenda. La ofrenda es el dinero que voluntariamente entregamos al Señor, en este caso, a la entidad que el Señor ha establecido, a su familia, a su iglesia. Es el dinero que nosotros entregamos a la iglesia para cumplimiento del ministerio de Dios en la tierra. Pero el principal propósito es mostrar quién es nuestro Señor. El principal propósito es demostrarle al Señor que el dinero no nos importa tanto como la gratitud que podemos expresar con la ofrenda. El porcentaje de la ofrenda, 10%, 15%, 5%, lo define cada uno y lo ideal es que sea secreto. Pero el Señor nos dice que no podemos servir a dos señores. No podemos querer hacer la voluntad de Dios y hacernos ricos al mismo tiempo. ¿Podemos hacernos ricos haciendo la voluntad de Dios? Si el Señor quiere, sí. Pero podemos estar o pasar por una necesidad muy grande y aún así estar dentro de la voluntad de Dios. Porque nuestro Señor no es el dinero, nuestro Señor es Dios. Y demostramos que confiamos en la provisión del Señor y agradecemos su provisión a través de la ofrenda. Ahora también vamos a hablar de la soberanía. Y es la gratitud diaria. Bueno, con respecto a la provisión, me vuelvo un poquito, también está el tema de la generosidad. Cuando el Señor administra tu dinero, cuando el Señor guía tus finanzas, serás una persona generosa, seremos generosos, seremos personas capaces de ofrendar sin que nos duela tanto. Ahora viene el tema de la gratitud. La gratitud con respecto al Señor es reconocer su soberanía. Gratitud es poder dar gracias por la condición en la cual estemos actualmente, buena o mala, por la situación que vivamos, sea buena o sea mala. Es darle gracias al Señor por todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros, comprendiendo que lo que ha ocurrido es porque el Señor así lo ha permitido y tiene un propósito en ello. La gratitud se asocia a la alabanza, alabar al Señor por lo que Él ha hecho. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todos porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es supremamente importante. Incluso algunos médicos han demostrado que las personas que tienen una vida de gratitud disminuyen muchísimo su estrés. Y al disminuir su estrés, desaparecen algunas enfermedades que el estrés origina. Dolores de cabeza, hipertensión, incluso hasta glaucoma, que es una inflamación en los ojos, que se genera a veces por estrés. La gratitud es buena hasta para la salud. Y el Señor nos pide que seamos agradecidos. Ahora, recordéis, la reconciliación, la ofrenda, la gratitud y la generosidad son simultáneas. No es como, yo ofrendo y mañana doy gracias. No, al momento en que yo ofrendo también estoy dando gracias. Al momento en que yo establezco un compromiso, o cumplo con mis compromisos, o no le debo nada a nadie, también puedo dar gratitud al Señor por lo que ocurre. Siguiente punto, la adoración. Es dar honor al Señor, es alabarlo por quien Él es. Es recordar en cada momento quién es Dios. Juan 4:23 nos habla de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si ya estamos reconciliados con el Señor, si vivimos una vida sin pecado, podemos adorar a nuestro Salvador, a Cristo Jesús, a Dios Todopoderoso por lo que Él es, por quién es Él. Siguiente paso importantísimo, siguiente punto, nuestro propósito. Siempre debemos recordar que el propósito que nosotros tenemos en este mundo es la predicación del Evangelio.
Y las acciones que nosotros hagamos diariamente deben ir enfocadas en este propósito, porque es la razón por la cual los creyentes están en el mundo. Y esto es importantísimo, porque la adoración no es la razón para estar en el mundo. Porque el día que el Señor nos llame a su presencia y estemos eternamente con Él, lo vamos a poder adorar, lo vamos a poder alabar. Incluso cuando el Señor nos llame y nos dé las coronas por nuestras obras, vamos a poder ser agradecidos y vamos a poder ofrendar al Señor. Pero lo que no vamos a poder hacer es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio solo lo podemos hacer en este mundo. Entonces el principal propósito de que estemos en la tierra es la predicación del Evangelio, la salvación de nuevas almas para el Señor. Entonces es importante tener presente todos los días en nuestro propósito, nuestro enfoque debe estar puesto en la predicación del Evangelio. Una vida sin pecado, una vida en gratitud, una vida que ofrenda, una vida en adoración, una vida reconciliada con los demás, es la puerta de entrada para que nosotros prediquemos el Evangelio. Luego siguen dos pasos importantes que lo relacionamos con la fe, que son la determinación y los resultados. El miércoles pasado hablamos acerca de la determinación, pero quiero recordar una cosa que no mencioné, y está en Romanos 14:23. Pero el que duda, lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La duda que no proviene de fe es pecado. Cuando nosotros tomamos una determinación dudando, cuando estamos haciendo algo con dudas, cuando dudamos de los planes que hemos hecho confiando en el Señor, estaríamos pecando, porque estamos haciendo algo sin la fe y la confianza en lo que el Señor ha hecho. Importante también el tema de los resultados. 1 Corintios 3:7 nos dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y Romanos 9:16 nos dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Los resultados dependen del Señor. Los resultados dependen totalmente del Señor. Por eso, una vida en la voluntad de Dios no es garantía del éxito que nosotros esperamos. Una vida en la voluntad del Señor es un camino en victoria. Es ir sabiendo que ya hemos ganado, independientemente del resultado que veamos. Independientemente del resultado que veamos nosotros ante nuestros ojos, si vivimos una vida en la voluntad del Señor, cualquier resultado es la voluntad del Señor, es lo que Dios quería que ocurriera. Y ahora, yéndonos directamente a la aplicación, ¿qué ocurre cuando ya hemos hecho o hemos logrado chequear cada uno de los pasos? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué decisión podemos tomar? ¿Qué acción, qué plan hacemos? La verdad, lo que querramos, literalmente. El Señor nos autoriza a hacer lo que queramos si estamos llenos del Espíritu Santo. Porque estando llenos del Espíritu Santo, lo que nosotros querramos será lo que Dios quiera. Si vivimos una vida en santidad, si vivimos una vida reconciliados con el Señor, si vivimos una vida generosa, ofrendando al Señor en gratitud, y al momento de tomar la decisión no olvidamos quién es el Señor, y sabemos cómo conectar lo que estamos haciendo con la predicación del Evangelio, y estamos seguros con la determinación firme de lo que vamos a hacer, podemos hacerlo y fracasar rotundamente de la forma a ojo humano más horrible posible. Y aún así, eso será la voluntad de Dios, porque confiamos que el resultado es del Señor. Y podemos vivir con gozo, con alegría, con paz y con amor, porque sabemos que el Señor ha permitido que las cosas ocurran así y es el resultado que el Señor quiso. ¿Y qué hacemos cuando fracasamos? ¿Seguimos o paramos? Si estamos llenos del Espíritu Santo, la decisión que tomemos estará bien. Podemos seguir. Si siendo llenos del Espíritu Santo decidimos, no, fracasé, pero lo voy a volver a intentar, porque el Señor me llama a volverlo a intentar, lo volvemos a intentar. ¿Y qué pasa si volvemos a fracasar? No importa, porque la victoria es la que Cristo ya nos ha dado. ¿Y cuántas veces podemos intentarlos? Las veces que querramos, hasta que el Señor, siendo llenos del Espíritu Santo, nos diga sigue o para, hasta que podamos morir
intentándolo. Unos misioneros en Ecuador intentaron predicar el evangelio y murieron. El documental, la historia la llaman punta de lanza. Y alguien diría, qué fracaso tan rotundo. Y sus esposas, sus familias, siguieron allí y repitieron, no abandonaron, porque siendo llenos del Espíritu Santo decidieron seguir y lograron un gran ministerio. Pero si siendo llenos del Espíritu Santo hubieran tomado otra determinación, se hubieran movido hacia otro lugar, hubiera sido la situación diferente. No importa, el Señor es el que da la victoria, el Señor es el que da los resultados. Es como Dios quiso que así fuera. Ahora, es importante también recordar que la gratitud nos permite aceptar el mundo como es, no como pudo haber sido. Y esto es importante. En Eclesiastés nos menciona que nunca digamos que algún tiempo pasado fue mejor, porque eso nunca lo diremos con sabiduría, y es verdad. El mundo y la realidad que vivimos es esta. Es esta, no una suposición en nuestra cabeza. Y la gratitud nos permite enfocarnos en el presente y avanzar hacia el futuro. No pensar en lo que pudo haber sido, sino pensar en lo que el Señor va a hacer de aquí en adelante. Oremos para que el Señor nos ayude a vivir una vida dentro de su voluntad, recordando que la voluntad de Dios es ser llenos del Espíritu Santo, y siendo llenos del Espíritu Santo, vivir confiadamente, vivir con determinación, tranquilos, sin preocupaciones, porque el Señor no nos manda a preocuparnos, el Señor nos manda a confiar en Él, a tener una determinación firme, sabiendo que el resultado siempre será el que el Señor quiera, siempre y cuando la razón por la cual seamos o no logremos el resultado no sea por pecado, por abandono, por falta de determinación. Uno de los mayores miedos de Pablo era el estar en la carrera y luego ser desechado. Entonces el temor de Pablo, él lo combatía esforzándose más en permanecer siendo lleno del Espíritu Santo, en cumplir estos pasos para que el Señor lo ayudara a llevar a cabo su tarea. Pablo murió decapitado y sufrió bastante, o sea, también estuvo en cárceles, fue azotado incluso en contra de las leyes de ese tiempo, y aún así siempre estuvo dentro de la voluntad de Dios, siempre tuvo una vida victoriosa, porque aunque no tuviera siempre éxito a los ojos de los hombres, siempre al estar lleno del Espíritu Santo estaba dentro de la voluntad de Dios. ¿Tienes algún plan? ¿Tenemos algún proyecto? ¿Cuál es? ¿Se lo has puesto delante del Señor? ¿Cómo sería un proceso de decisión con estos pasos? Y sí, sé que el devocional está un poquito extenso, pero quería abarcar lo mayor posible este tema antes de la siguiente enseñanza. Pero, ¿cómo tomamos una decisión? Supongamos decisiones banales. Quiero comprarme una casa. Ok. Hagamos el recorrido. ¿Cómo está mi vida en este momento para comprarme una casa? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Ya he entregado mi vida a Cristo? ¿Correcto? ¿Estoy reconciliado con Dios? ¿Le he confesado mis pecados? ¿Estoy estudiando la palabra? ¿Estoy orando para que el Señor me guíe para saber si realmente el Señor desea que yo compre una casa? Perfecto. Al momento de comprar la casa, ¿cómo está mi relación con mi familia? ¿Cómo está mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis familiares cercanos, con los hermanos en la iglesia, con los incrédulos, con mis enemigos? ¿Tengo enemigos? ¿Cómo está mi relación con las entidades del gobierno, con los bancos? ¿Estoy bien con todos? Si no estoy bien con todos, tengo que ir a aclarar la situación con alguno. Ok, estoy bien con todos. ¿Soy generoso? O sea, ¿el comprar una casa afectaría mi ofrenda? ¿El comprar una casa afectaría mi generosidad? No lo haría. Si no lo haría, ¿estoy agradecido con el Señor por el hecho de no tener una casa? ¿O solamente le daré gracias al Señor al momento de que tenga la casa? No. Si mi gratitud cambiaría con el plan que voy a hacer, sería mejor no avanzar, porque tengo que ser agradecido con lo que ya tengo. Siendo
agradecido con lo que ya tengo y reconociendo que el Señor me ha dado lo que Él ha querido, pero también reconociendo que el Señor me dice que si yo anhelo, que los anhelos no son malos, que Él puede concederme las peticiones de mi corazón, siempre y cuando me deleite en Él, me estoy deleitando en Él. Tengo gratitud. Amén. Adoro al Señor por quien es Él. Sé que el Señor es proveedor, conozco sus atributos porque he estudiado la palabra, sé que el Señor es poderoso, sé que el Señor es el dueño de la tierra, sé que el Señor es dueño de la casa incluso antes de que yo la compre y que después de que yo la compre Él va a seguir siendo el dueño de la propiedad. ¿Cómo podré predicar el Evangelio con mi casa? La casa que compraré será un lugar en el cual se podrá compartir el Evangelio con mis vecinos. El Señor ha elegido los vecinos que voy a tener para que yo les predique el Evangelio. ¿Será un punto de reunión? ¿Seré hospedador? ¿Permitiré que los hermanos me visiten? ¿Haré reuniones para que todo el mundo sepa que en ese conjunto, que en esa casa vive un hijo de Dios? Si es así, y ya el Señor me ha guiado con oración y sin afán, sin preocuparme, sin que me quite el sueño la decisión a hacerlo, ¿ok? Hagámoslo. Decidamos hacerlo y con determinación hagamos la investigación, revisemos qué beneficios nos da el gobierno, cuáles son los mejores planes, cuánto hay que ahorrar, cómo quedarían las cuotas y cómo sería el proceso de compra de nuestra casa. Y hagámoslo firmemente hasta que el Señor nos dé la respuesta, con aprobación o con rechazo, como el Señor lo hace, confiando de que si nos dan la casa fue lo que el Señor quiso, y si no nos la dan, también es lo que el Señor quiso, y amén. Alabado sea el Señor por el resultado, independientemente de cuál sea. Y eso lo podemos hacer en cualquier decisión, y debemos hacerlo. Lo bonito del Señor es que si somos controlados por el Espíritu Santo, si somos llenos del Espíritu Santo, este proceso es supremamente rápido porque aplica igual para todas las decisiones de nuestra vida. Ahora, decisiones banales que me voy a poner hoy, todo esto, también se pueden ver influenciadas por el control del Espíritu Santo. En nosotros los hombres nos vestimos dignamente, las señoritas el vestirse dignamente, la ropa que me llevo puesta glorifica al Señor, muestra gratitud, el dinero que me gasto en lo que me visto muestra quién es mi Señor. Porque nuestra vida debe girar en torno a buscar la llenura del Espíritu Santo, y cuando estemos allí, cuando estemos siendo controlados por el Espíritu Santo, todo lo que decidamos será la voluntad de Dios, y todo lo que hagamos será la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, muchísimas gracias. Perdón si me enredé algunas palabritas, quería no hacer cortes. Esperando que el Señor nos ayude a seguir estos sencillos pasos que repercuten tantísimo en nuestras vidas. Y pues en la mía lo ha hecho bastante. Y claro, hay muchas cosas que a veces se nos escapan, y es como confiar en el Señor, en que Él también nos ayude a mantenernos fieles y firmes, y que nuestra determinación no se vea afectada por nuestro entorno. Oramos. Señor Dios Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, porque has enviado al Espíritu Santo, Señor, para que more en nosotros y nos ayude, Señor, a tomar las mejores decisiones, a hacer los mejores planes y a hacer las mejores acciones. Guíanos, Señor, y oramos en los méritos de tu amor, Cristo Jesús. Amén.